Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Mazda 6GH. Oficialmente, en Rusia solo se vendían coches con tracción delantera. Y la parte mecánica de la transmisión es casi perfecta. ¿Vale la pena comprobar la integridad de las tapas de las juntas homocinéticas con más frecuencia de lo habitual? Son muy frágiles. Ambas transmisiones manuales, la de 5 y 6 velocidades, no suelen causar problemas graves a los propietarios. Solo es necesario controlar el nivel de aceite, especialmente en los de 6 velocidades, y cambiar el embrague a tiempo. Y hay algunas quejas sobre la vida útil del disco de embrague. Muchos propietarios notan que el juego original de alguna manera se desgasta sospechosamente rápido incluso con un manejo muy cuidadoso. A veces entre 30 y 40.000 el disco se desgasta hasta los remaches. Sin embargo, el recurso típico es 2 veces y media mayor, pero ni siquiera esto parece suficiente para los propietarios. Y acostumbrados a un funcionamiento muy económico, buscan y encuentran formas de ahorrar dinero. Por ejemplo, el disco de embrague encaja perfectamente en el antiguo Mazda 626 con motores de 2 litros. Solo hace falta cortar un poco la manga central. Las botas de junta homocinética de Niva también son adecuadas. En general, existen posibilidades de encontrar una agricultura colectiva inesperada. Al comprar un automóvil con un kilometraje de más de 200.000 con transmisión manual, verifique el funcionamiento de la caja de cambios sin apretar ni acelerar 2 veces. Los sincronizadores de segunda y tercera marcha a menudo se desgastan después de tanto kilometraje y, al cambiar rápidamente, la caja descansa y cruje. Durante ese kilometraje, el mecanismo de conmutación también pierde su claridad anterior. Los cables tienden a agriarse para quienes dejan el automóvil sin moverse durante mucho tiempo y el balancín simplemente se desgasta después de tal kilometraje. Con las transmisiones automáticas todo también va bastante bien. La gran mayoría de los coches están equipados con una caja de cambios de desarrollo propio Mazda/Ford FNR5/FS5AL de gran éxito, la misma que se instaló en la generación anterior del coche y que ya ha demostrado su eficacia. Pero para nuestras rarísimas versiones con motor V6 de 3,7 litros, instalamos una transmisión automática Aisin TF80SC, muy conocida por los aficionados a los coches Volvo y Opel. Ambas cajas tienen una vida útil sólida y, si los intercambiadores de calor están en buen estado de funcionamiento y se les da un mantenimiento oportuno, permiten no preocuparse por nada, especialmente con un kilometraje de 200.000 kilómetros. Pero hubo un pequeño pinchazo en el intercambiador de calor, en el Mazda 6 tiene una fuga y el anticongelante entra en el aceite. Las consecuencias suelen ser las más graves, hay que reconstruir completamente la caja con la sustitución de todos los embragues y la reparación del motor de turbina de gas y, a menudo, con el reinstalación y sustitución de la bomba de aceite y los solenoides. Por lo tanto, al comprar un automóvil con transmisión automática, se requiere una prueba del contenido de anticongelante en el líquido de la transmisión y, por supuesto, se recomienda instalar un radiador de transmisión externo. Si se instala un radiador original, preste atención a los rastros de fugas de líquido en los accesorios del intercambiador de calor de la transmisión automática que se encuentra en el tanque inferior. Si hay fugas, es necesario cambiarlas con urgencia. La caja de emulsión no puede funcionar durante mucho tiempo, pero ha habido casos de recuperación exitosa sin revisión. Es curioso, pero exactamente el mismo problema afectaba a las transmisiones automáticas Aisin en casi todos los automóviles europeos a principios de la década de 2000, pero en 2005 a 2006 básicamente se habían resuelto. La caja FNR5 se considera una de las más exitosas. Su recurso para conductores cuidadosos está limitado por el momento de desgaste del revestimiento de bloqueo del motor de turbina de gas, que es de aproximadamente 200 a 250.000 kilómetros. Pero si reemplazas los revestimientos a tiempo, puedes llegar aún más lejos. Si el propietario prefiere un estilo de conducción agresivo,
entonces puede esperar que los embragues del paquete overdrive/reverse se quemen debido al desgaste de la pinza de la cubierta trasera. En la etapa inicial, el problema se manifiesta como vibración y caída de la presión de funcionamiento en los embragues correspondientes, y luego se puede esperar una falla total de la unidad con contaminación de la caja con productos de desgaste. Además, para quienes les gusta conducir, es posible que el diferencial no sea capaz de soportarlo. Normalmente el eje del piñón se engancha y se sale rompiendo el cuerpo de la caja de cambios. Al comprar, controle cuidadosamente la limpieza del aceite y el ruido de funcionamiento del diferencial. Los efectos concomitantes típicos del sobrecalentamiento y la contaminación del aceite son los golpes debidos al mal funcionamiento de los solenoides. Si el aceite se cambia de manera irregular, el desgaste después de 150 a 180 mil kilómetros requerirá una revisión del cuerpo de la válvula. En primer lugar, la presión lineal y los solenoides de bloqueo del motor de turbina de gas se ven afectados. El mal funcionamiento del primero se nota claramente por los golpes al girar en marcha/diagonal reversa, y el mal funcionamiento del solenoide de bloqueo se nota por las contracciones durante una aceleración intensa a altas velocidades. De 70 a 120 km por hora. La caja funciona notablemente mejor con motores de 2 litros que con motores de 2,5 litros en los que se instaló después del rediseño. Con un motor más potente, sus problemas se manifiestan con mayor frecuencia. Es más necesario reparar la parte mecánica y los revestimientos del motor de turbina de gas. La caja de cambios Aisin es muy rara, por lo que no hay datos sobre su uso en Mazda. Pero teniendo en cuenta la amplia experiencia adquirida en el funcionamiento de estas transmisiones automáticas en automóviles Volvo, Saab y Opel, podemos decir que con una parte mecánica fiable, la caja de cambios tiene un cuerpo de válvulas muy sensible a la suciedad y al sobrecalentamiento. Cuando se utiliza bajo carga pesada, requiere necesariamente la instalación de un radiador externo. Por lo demás, es una transmisión automática muy buena en todos los sentidos, excepto que su reparación es notablemente más cara que el diseño de Mazda/diagonal Ford. Al igual que su predecesor, los motores principales aquí son los propios motores de la familia MZRL de Mazda, pero con algunas modificaciones de Ford. Los motores de 1,8 y 2 litros son prácticamente hermanos gemelos, y el de 2,5 litros es ligeramente diferente tanto en el diseño de la distribución como en los accesorios y en la admisión. Pero, en general, todos sus problemas son comunes. Me gustaría señalar de inmediato que estos son algunos de los motores más confiables de su clase. Bien diseñado, ingenioso y económico de reparar. Por supuesto, también tienen sus propias características. Por ejemplo, el montaje sin llave de las ruedas dentadas del cigüeñal y del árbol de levas requiere un alto nivel de cuidado al realizar trabajos en la correa de distribución con el uso obligatorio de plantillas y llaves dinamométricas. Con el tiempo, la abundancia de plástico en la estructura de admisión aumenta significativamente las posibilidades de fugas de aire y pérdida de estanqueidad. En ocasiones será necesario ajustar las válvulas y comprobar las holguras al menos una vez cada 50.000 kilómetros. Un sistema de refrigeración mal diseñado requerirá una revisión periódica del termostato. Es incluso mejor cambiarlo de forma preventiva. El cuerpo de la tubería LF941517Z habrá que sustituirlo al menos una vez cada 4 o 5 años y, en general, hay que estar atento a los radiadores, no son de la mejor calidad. Además de la pérdida de estanqueidad del intercambiador de calor de la transmisión automática, también son propensos a sufrir fugas y pérdida de panales en la parte inferior. La fuga de aceite en los pozos de las bujías provoca el fallo de las puntas de las bujías y la avería del sistema de encendido. A pesar de las camisas y los asientos de válvulas de hierro fundido, al motor no le gustan mucho los equipos de gasolina variados y los filtros de aire deficientes. Sus materiales son bastante blandos, y los propietarios señalan que en estos casos aparece un desgaste anular característico en la zona del PMS y las válvulas se queman después de recorrer menos de 100.000 kilómetros. A este motor no le gustan los aceites de baja viscosidad.
Aunque de fábrica se recomiendan SAE 20 y SAE 30, en motores con kilometraje es mejor no llenar aceites con una viscosidad inferior a SAE 40, ya que esto puede levantar las camisas. La bomba de aceite pierde presión rápidamente y se disuelve en el desplazador de fase desgastado y en las camisas del cigüeñal. Y para aquellos que arrancan sus motores en condiciones de heladas severas desde el empujador, la cadena de transmisión de la bomba de aceite puede romperse, pero este es un mal funcionamiento muy raro. Pero las fugas en el intercambiador de calor agua-aceite, que se encuentra encima del filtro, son algo común. Sin él, la temperatura del aceite aumenta lentamente después del arranque, pero bajo carga sube muy por encima de los 120 grados, por lo que no tiene sentido quitarlo. Y a la hora de realizar la compra, no olvides comprobar su disponibilidad. Al mismo tiempo, agregue un toque más a la imagen del mantenimiento del automóvil del propietario anterior. Las fugas son muy típicas en los motores más antiguos de esta serie. Esto puede deberse a un sistema de ventilación obstruido, aquí es demasiado simple, o al desgaste del grupo de pistones. El sistema de control del motor funciona de manera estable, los módulos de encendido son económicos y, en general, todo se hace para las personas. Por cierto, las reparaciones que implican la compra de un bloque corto no son tan malas en la práctica. Garantiza buena calidad y cuesta menos que un juego de pistones y camisas originales de gran tamaño y obtienes un bloque nuevo prácticamente gratis. En casos extremos, los bloques encajan perfectamente y también existen tamaños de reparación de proveedores no oficiales. Los motores V6 son extremadamente raros en nuestro país y se encuentran principalmente en los grandes crossovers CX-9. Pero han demostrado su eficacia. Es mejor no comprar coches diésel. Desde su nacimiento, los motores de 2.0 litros han tenido problemas con depósitos de carbón, daños en el filtro de partículas y fugas de combustible en el aceite. Y los motores anteriores a 2010 también tenían problemas con la presión del aceite. El motor de 2,2 litros resultó ser más exitoso, pero su equipamiento de combustible también es caprichoso, y el combustible en el aceite tampoco es infrecuente. La vida útil de estos motores es, en última instancia, menor que la de los motores de gasolina y los costes de reparación son más elevados. Y una cosa más, sin un servicio oficial, pueden esperarse numerosas dificultades de mantenimiento. Aquí es donde se agota la información sobre los problemas del Mazda 6 GH. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.